¿Quieres ganar dinero vendiendo postres? Pues entonces no te pierdas esta deliciosa receta. Es un pastel de chocolate de 3 leches en una presentación individual ideal para vender. Bienvenidos a Nivel Delicia, yo me llamo Elena y hoy te voy a enseñar a hacer estos pastelitos que están chulísimos. Es una presentación individual para que sigas ganando dinero vendiendo postres, que es el nombre de la serie en donde te he mostrado diferentes ideas de postres y pasteles que puedes hacer para vender. Y también recuerda que en esta serie incluimos un video en donde te compartí algunos puntos claves para que aprendas a sacar el precio de tus productos. Te voy a dejar el enlace a toda la serie aquí abajo en la descripción del video, simplemente tienes que darle clic y vamos a empezar con la receta. Para hacer el bizcocho vamos a comenzar tamizando los ingredientes secos, en este caso solamente son dos, es harina y cocoa o también conocida como cacao en polvo sin azúcar. Mezcla para que se incorporen mejor y los reservamos un momento. En un recipiente vamos a batir los huevos junto con el azúcar. Los huevos que estoy usando son de tamaño mediano, aproximadamente pesan 60 gramos con cáscara. Casca los huevos de uno por uno para evitar que se te vaya algún huevo en mal estado o cualquier impureza al resto de la mezcla. Y en este momento añade el azúcar. Tenemos que mezclar empezando a velocidad media hasta llegar a velocidad alta aproximadamente por 10 minutos. Esto se puede hacer también con batidora de mano, vas a tardar un poquito más pero también es posible y tenemos que hacerlo hasta lograr llegar al punto de letra, que es este que te voy a mostrar ahorita enseguida. Este es el punto de letra que te mencionaba. Quiere decir que tú puedes levantar y formar una letra o cualquier otra figura y esta se va a mantener por mucho tiempo porque los huevos tienen tanto aire que no se deshace fácilmente. Una vez que lleguemos a este punto, lo que vamos a hacer es ir incorporando la harina con la cocoa y lo tenemos que hacer de forma muy suave y envolvente para no perder la mayor parte del aire que logramos incorporar con los huevos y el azúcar. Tenemos que ir agregando los ingredientes secos muy poco a poco y ahora lo que estoy haciendo es mejor pasarlos por un colador para que con el impacto, o sea con el peso de la misma harina no se vaya a bajar y esto lo podamos hacer de forma más suave. Es normal perder un poco de aire mientras estamos incorporando los ingredientes secos, o sea, es normal que la mezcla se baje un poco, pero tenemos que hacerlo de la forma más lenta y más suave posible para perder la menor cantidad de aire que se pueda, ya que este es un bizcocho que no lleva ningún impulsor químico, o sea, solamente tiene el aire que incorporamos en el batido. Y hacerlo de esta forma resulta más fácil que cuando separamos las claras de las yemas. Este método ya te lo había mostrado en otros videos cuando hicimos los pastelitos de 3 leches, el sabor clásico, y si no has visto ese video te lo voy a dejar en la descripción del video. Y también te lo mostré cuando hice los otros pastelitos de 3 leches, también individuales, en donde por cierto te mostré que para hacer la decoración no usé ninguna herramienta de repostería como mangas pasteleras o boquillas. También si no has visto ese video te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Cuando hayas terminado de mezclar vas a poner la preparación en un molde que yo en este caso lo tengo engrasado y con un trozo de papel siliconado o encerado en la base. Este es un molde que mide 20 por 20 centímetros y ahora vas a llevarlo a hornear a un horno precalentado a 180 grados centígrados aproximadamente durante 30 minutos o hasta que insertes un palillo en el centro y este salga limpio. Déjalo enfriar 10 minutos dentro del molde. Después desmoldas con cuidado y lo dejas enfriar por completo antes de decorar. Si quieres puedes dejarlo enfriando toda la noche.
Ahora vamos a hacer la mezcla de leches con la que vamos a humedecer el pastel. Esto es un poco a tu gusto, sin embargo yo te voy a poner las cantidades que a mí me gusta usar. Muchas veces las voy variando. En esta ocasión, como lo voy a combinar con fruta que es un poquito ácida, pues me gusta esta combinación de sabor. Y lo primero que voy a hacer es que voy a poner la leche unos segundos en el microondas, solamente hasta que esté tibia. Y esto lo hago en esta ocasión porque la vamos a disolver con la cocoa, y pues como la cocoa tiene muchos grumos, esto va a favorecer para disolver más rápido los grumos. Entonces la voy a llevar al microondas. Y la leche evaporada también la llevé al microondas durante 45 segundos. Obviamente si no tienes horno de microondas, se puede calentar en la estufa, en una ollita. El chiste es que simplemente esté un poquito tibia para disolver los grumos. Voy a poner entonces la cocoa o cacao en polvo sin azúcar. Agrego leche. Leche evaporada y mezclo. Agregas también la leche condensada y sigues mezclando. Y ya que disolvimos los grumos y ya se ve todo bien mezclado, voy a llevar esta preparación al refrigerador mientras preparamos la crema para batir o la crema chantilly. Y mientras, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que así te enteres cada vez que subimos un nuevo video. De esta hay un montón de marcas, tú usa la que más te guste y la que encuentres, pues dependiendo en la zona en la que vivas. Sin embargo, hace tiempo cuando hicimos los pastelitos de 3 leches, que también hicimos en presentación individual, es la receta original, no es de chocolate, te la voy a poner aquí por si todavía no la has visto. En esa ocasión les comenté que les iba a dejar un enlace a mi cuenta de Instagram donde les muestro la foto de la marca que yo estoy usando, así es que si quieres ver esa foto te voy a poner el enlace de mi cuenta de Instagram para que veas cuál es la marca que yo estoy usando, pero pues tú puedes usar la que a ti más te guste. Y para hacer la versión chocolate, pues yo voy a agregar aquí 20 gramos de cocoa en polvo. Entonces esto lo puedes batir con una batidora de mano, o también si tienes de este tipo de batidora pues va a ser más rápido. Entonces voy a poner la crema y agrego la cocoa para comenzar a batir. Y este es ya el que se le conoce como punto de chantilly. Entonces, si tú quieres que quede más oscura, le puedes poner más cocoa. Si ves aquí, no se cae, está firme, pero al mismo tiempo no se le ven demasiadas burbujas. Y antes de que se me olvide, me han estado poniendo mucho que los subtítulos a veces no les dejan ver bien el procedimiento. Amigos, los subtítulos son algo ajeno a mí, o sea, los subtítulos son una función de YouTube que tiene supuestamente para hacer como más agradable la experiencia del usuario. Entonces es algo que ustedes pueden desactivar. Si no quieren verlo, simplemente los desactivan. Hay un cuadrito que tiene una doble C, entonces ahí ustedes pueden cambiar el idioma y también lo pueden desactivar. Para hacer esta presentación yo ya tengo aquí listo el bizcocho, la fruta, y ahora voy a poner la crema en una manga pastelera. Esta es una manga desechable, yo siempre la reutilizo, y si quieres puedes ponerle la boquilla 1A de Wilton para que tenga un mejor acabado. Voy a rellenar la manga. Vamos a empezar entonces a armar nuestros pastelitos individuales, y para eso ya tengo aquí el bizcocho. Este ya estuvo enfriándose durante toda la noche, yo lo envolví en plástico film y ahora lo que voy a hacer es cortarlo. Para eso yo te recomiendo que uses una herramienta como esta que se llama lira, porque pues hace un corte muy parejito, y si no tienes también puedes usar un cuchillo de sierra. Estos dos son indispensables, ya sea uno o el otro, porque pues van a hacer que tu corte quede mucho mejor, como más limpio. Para esta presentación yo elegí estos envases, son unos contenedores que de hecho me gustaron mucho porque aquí dice que están hechos con 70% de material reciclado, son 100% reciclables y además se pueden reutilizar.
Tú puedes usar los contenedores que encuentres. De hecho, me han preguntado mucho que dónde compro todas las cositas donde hago las presentaciones, cajitas, bolsas, contenedores, y yo todo lo compro en tiendas de materias primas. A veces también los encuentro donde venden envases para alimentos de comida rápida o productos desechables ahí. Y de hecho, estos los compré en un supermercado, pero en ocasiones también encuentro muchas cosas por internet. Entonces, si no los encuentras en la zona donde tú vivas, pues puedes usar otra presentación. O sea, yo te estoy mostrando como este que queda cuadrado, pero igual si los encuentras redondos, pues estaría súper bien. Y si yo encuentro algo de esto en internet, igual ya sabes que siempre te pongo los enlaces aquí abajo en la descripción del video. Estos contenedores que yo tengo aquí miden 9 por 9 centímetros en la parte de la base, y en la parte de arriba está un poco más ancho, miden 10 por 10 centímetros. Si no encuentras cuadrados, puedes usar como la técnica de cortarlos con un cortador redondo, como hicimos en los pastelitos que te mostré al principio de esta serie, que fue el video número 1, el de los Lunchbox Cake, que si no lo has visto te lo voy a poner por aquí y también en la descripción. Ese fue el primer video de esta serie que se llama Gana dinero vendiendo postres. Y bueno, pues aquí tú te puedes adaptar, ya sea que los cortes así con los círculos o que los vayas a cortar con el cuchillo, como te voy a mostrar aquí. De este molde yo lo corté en 2 capas, y ahora lo que voy a hacer es dividirlo en 4 para ir poniendo cada pieza del bizcocho dentro de los contenedores. Y ahora lo que voy a hacer es recortar las orillas para perfeccionar el corte y adaptarlo al tamaño del contenedor. Y estos recortes, recuerda que puedes reutilizarlos para hacer una muestra de sabor, como para regalarle a un futuro cliente. O también en el segundo video de esta serie te enseñé cómo hacer unas deliciosas cakesicles, que son unas paletas de pastel, utilizando todos esos recortes. También te voy a poner ese video en la descripción. Para armar los pastelitos está muy fácil. Vas a poner el primer corte del bizcocho y después le pones la mezcla de 3 leches. La cantidad es a tu gusto. Hay personas que les gusta más, hay otras que les gusta menos. Enseguida agregas la crema, y es más fácil si lo haces así, de esta forma, como te estoy mostrando aquí, usando la manga pastelera. Ahora pones la fruta o con lo que hayas decidido rellenarlo, y ya lo único que queda es repetir el procedimiento. También, si quieres, puedes hacer el corte del bizcocho más delgado para que se vean 3 capas. Esto ya es dependiendo del contenedor que consigas o como tú decidas hacerlo. Y para decorar la parte de arriba, yo simplemente fui aplicando estas líneas de crema chantilly con la boquilla número 1A. También le puse un poquito de cocoa y finalmente lo decoré con una fresa, que después cambié por una cereza, pero ya es decorarlo con lo que tengas a mano. Este pastel es con el mismo sabor de relleno de fresas, pero para hacer una presentación un poco diferente, corté las fresas en láminas y las fui colocando de esta forma alrededor del bizcocho. Y ya después simplemente apliqué la mezcla de leches y después la crema. Repetí todo el procedimiento, solamente que acá dejé más fruta por la parte de arriba, pues para que se viera como más antojable. Con estas cantidades a mí me salieron 4 contenedores, pero como puedes darte cuenta quedan de una porción bastante generosa, y después hice un 5.º contenedor usando todos los recortes que me sobraron. Yo le estoy poniendo un mini tenedor desechable, pero puedes ponerle una velita porque, no sé, yo creo que este te sirve también como pastel de emergencia. Se te olvidó algún cumpleaños, bueno, pues ya nada más le pones la velita, y todos estos detalles debes de incluirlos en tu precio. Otra cosa también, si quieres, puedes personalizar alguna etiqueta o ponerle como una etiquetita de esas de agradecimiento para tus clientes, y no sé, cada detallito cuenta. Eso hace que tu producto luzca más que el de la competencia y pues no sé, que luzca también más atractivo. Este otro pastel lo hice con blueberry porque a mí me encanta el pastel de 3 leches con esta fruta, pero tú puedes ponerle la fruta que prefieras. Y en esta ocasión hice 3 capas de bizcocho un poquito más delgadas.
A mí la verdad esta presentación me encanta porque es un pastel individual que es fácil de transportar. O sea, este es un pastel para llevar, básicamente, ahorita que nos tenemos que adaptar a toda esta situación de la pandemia. O también si tú no tienes pastelería, yo pienso que esta es la opción ideal, porque aparte cuando el envase es cuadrado, lo puedes almacenar súper fácil en el refrigerador. Y bueno, aunque no fuera cuadrado, o sea, esto hace que los puedas acumular, no se te van a embarrar, puedes guardar de más, se lo puedes dar al cliente, lo puede dar como regalo, lo puede disfrutar así. Y también te mencionaba en el video de las galletas que si tú, por ejemplo, no haces venta directa con los clientes, puedes llevar este tipo de productos como a restaurantes o a cafeterías, y no sé, yo pienso que es como la opción ideal. No vas a batallar en su transportación ni nada, simplemente hay que mantenerlo en refrigeración y no sé, yo pienso que esta es como una opción buenísima. Déjame en los comentarios qué opinas de esta presentación. Y este otro pastelito lo hice con zarzamora, y para las decoraciones, si te das cuenta, estoy usando para todas la misma boquilla 1A para hacerles la decoración en la parte de arriba. Estoy segura que esta presentación te gustó tanto como a mí. Deja en los comentarios qué otra cosa usarías como para relleno o como topping. A mí se me ocurren trocitos de galleta, pero estoy segura que tú tienes muchas ideas más. Compártanmela aquí en los comentarios, y de verdad espero que este video, que esta presentación y este pastel, la receta y todo, te guste muchísimo, que tengas mucho éxito cuando vendas tus pastelitos. Ya sabes que puedes enviarme tu foto, y este fue el último video de esta serie. Ay, no te creas, este fue el último video de esta temporada, porque estamos preparando una temporada que va a estar cargada de nuevas recetas, con nuevas ideas. De verdad se viene una temporada 2.0, estamos mejorando un montón todas las recetas, la calidad de los videos, estamos llenando de muchas ideas que te van a ayudar un montón, así es que te conviene suscribirte al canal. Suscríbete en el botoncito rojo de aquí abajo y activa las notificaciones. Te agradezco mucho por todos tus comentarios, de verdad, gracias infinitas a todos los que comparten mi contenido porque les gusta y porque yo sé que lo valoran. Gracias a todos los miembros del nivel DeliFriend, y es la primera vez que en el canal hay un miembro en el nivel Brilli Brilli, te lo agradezco mucho, la tía Mar. Y también es la primera vez en toda la historia desde que abrí lo de los miembros que tengo un miembro en el nivel de Lichu. Gracias Lorena Castro por apoyar mi canal, y hago las menciones porque en el nivel que me están apoyando, pues ahí dice que las tengo que mencionar en mis videos, así es que les mando un saludo. Y si quieres apoyar mi canal directamente, puedes hacerlo dándole clic en el botón que dice unirte, y si no puedes ver este botón, te voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción del video. No te olvides de compartir estos pastelitos de 3 leches. Si quieres, compárteselo a alguien que quieres que te haga esta receta. Yo soy Elena y nos vemos hasta el próximo video. Bye.